Buenos días, hermano. Buenos días. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Hoy 30 de noviembre del 2025 en la Congregación de las Nicas. Vamos a seguir con el estudio, con la serie que estábamos viendo los dos domingos anteriores. Y vamos a hacer una recapitulación para ver que se nos quede un poquito de lo que hemos estado estudiando. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que hace a la Iglesia de Cristo diferente a las demás. Es lo que nos estamos enfocando. ¿Qué es lo que hace a la Iglesia de Cristo diferente a las demás iglesias no escriturales? Si alcanzamos a ver este punto que sigue, que es el origen de algunas iglesias fundadas por los hombres y sus doctrinas. Vamos a ver un panorama completo en una gráfica. ¿Cómo empezó la apostasía? Desde el año 33 hasta la fecha. Va a haber ahorita en unos momentos un pequeño examen congregacional, recapitulando lo que hemos visto para ver el grado de atención que están poniendo. Y a final de cuentas, vamos a ver también la advertencia en Apocalipsis 22, 18 al 19, en que no debemos agregar ni quitar ni añadir nada a las Escrituras, ¿verdad? Porque esto es condenable, y lo vamos a analizar también. Y en resumen, lo que vamos a ver es para los amigos que no son todavía de la Iglesia de Cristo, dice: ¿es usted cristiano, amigo? ¿O solamente miembro de alguna iglesia, ni una vez mencionada en las Escrituras? Por eso vamos a ver esa gráfica que le voy a decir dónde está. ¿Cómo está el origen de todas las iglesias fundadas por los hombres? Y lo más importante, para que los que no se han bautizado, que reflexionen si están preparados para cuando les llegue la muerte. Porque sabiendo que después de la muerte ya no hay oportunidad de salvación. Eso lo vamos a analizar. Por eso es la importancia de este tema que estamos viendo, que si somos hijos de Dios, hijos por adopción de Dios, la importancia de esto es el bautismo, es lo que estamos ahorita enfocando en nuestro fin de cuenta. Entonces el panorama que pretendo explicar, y esperamos que lo entendamos. Entonces vamos a entrar ya que ya hay un poquito ya no entre personas, vamos a tratar de hacer el examen congregacional. No sé si se alcance a ver de lejos, pero lo voy a leer. No se ve. Los hijos de Dios son miembros de la familia espiritual de Dios, eso ya que hablamos, por la adopción. Y estos son los textos, Gálatas 4, 5 y Efesios 1, 5. Ahorita les voy a poner aquí los textos, aquí los voy a poner, y de ahí vamos a sacar las respuestas para las preguntas que voy a poner en este lado. Otra vez repito, los hijos de Dios, ya para que se nos quede, ya lo voy a poner a repetir, son miembros de la familia espiritual de Dios, por medio de la adopción, por la adopción, somos hijos por adopción, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha integrado. Y este es el otro texto clave que vamos a analizar, Juan 1, 12 al 13. Son llamados, y también los hijos de Dios son llamados por un acto de Dios cristianos. En este punto es importante porque no sé si sepan de dónde proviene la palabra cristiano. Si es un nombre que da la gente o es un nombre dado por Dios. Vamos a ver la profecía de Isaías, vamos a hacer el análisis de dónde proviene el nombre cristiano. Es importante que ustedes como miembros de la Iglesia de Cristo sepan la raíz, ¿verdad? Entonces por eso estamos viendo este punto. Entonces, esto es la base. Ahora sí, vamos a poner en este punto, miren, dice bien, en este punto, los textos que dije ahorita, aquí los estamos viendo. Gálatas 4, 5, dice bien lo que dice. Porque yo voy a hacer la pregunta número 1 y ustedes van a leer este texto y yo voy a sacar la respuesta. Y luego les voy a preguntar. Dice, para que redimiese, o sea, envió a su Hijo Jesucristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Ahí está la palabra, recibirse con la adopción de hijos. Entonces, la pregunta es la número 1. ¿Para qué dio Dios a su Hijo Jesucristo? ¿Quién me puede responder? Para que nos redimiese. Prende el foco. ¿Qué quiere decir redimiese? Perdonar, rescatar, ¿verdad? Entonces, para eso dio Dios a su Hijo Jesucristo, para que nos redimiese. La palabra, hermano, A ver, la palabra redimir es readquirir. ahí está. Adquirir, puntualmente eso quiere decir adquirir. Adquirir. Y volver, y redimir es volver a adquirir. Lo que una vez fue suyo y que se perdió, lo vuelve a adquirir por medio de la muerte de Cristo. Es la reconciliación, lo que está diciendo. Bueno, esto que estás diciendo es que nosotros ya estábamos separados. Estábamos separados de Dios, desde Adán y Eva, y luego ya vino Cristo para la reconciliación, unir un pueblo con otro, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, la respuesta puede ser ahí, para que nos redimiese ya con todo bautizar. Dice bien, la número 2, no sé si me alcanzan a ver. ¿Qué dice? ¿Qué recibimos al enviar Dios a su Hijo? ¿Qué recibimos? Lo que la adopción, ¿verdad? La adopción del Hijo de Dios. Y tan Sí. Entonces, continuamos. Fíjate bien. ¿A quiénes Dios les dio el permiso de ser hijos de Él por la adopción? Ya vimos que ¿a quiénes les dio el permiso? A todos los que reciben. A todos los que creen en Él. Están bautizados. A fin de cuentas, nomás a los que son bautizados. A los que están Por eso bautizados. estamos diciendo en los dos libros anteriores que no podemos llamar hermanos a los que no están bautizados. ¿Ves? Por eso estamos invitándolos para que se entren a la familia espiritual de Cristo. Nosotros somos la familia espiritual de Cristo y somos hermanos. Y Cristo es nuestro hermano mayor, como ya lo vimos en el domingo pasado. Entonces, es importante que a quienes Dios les da el permiso nomás le otorga que tú vas a ser hijo de Dios, ya quedamos. Entonces, ¿están de acuerdo? Entonces, la respuesta es, ¿cuál es la respuesta ahí? Los que están bautizados. Los que creen, creímos y Fuimos bautizados. Y fuimos bautizados. A ver, hermano. 4:16 dice que el que creyese fue bautizado y será salvo. Muy bien. ¿Juan qué? 3:16. Juan 3:16, correcto. Pues ya vamos a avanzar. Fíjate bien. Ahora, la otra. El 4. La 4. ¿Quiénes son los que creen en el nombre de Cristo y lo reciben? ¿Qué son los que creen en el nombre de Cristo y lo reciben? Pues lo que hemos estado viendo acá arriba. Hijos por adopción. Por adopción de Ahí está. Hijos cristianos. por adopción cristianos. Entonces, ese es el otro punto. Mira, este ya lo sacamos de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La palabra potestad quiere decir permiso, pues lo permitió. O sea, Dios permite que sean hechos hijos de Dios por adopción a los que dice aquí Juan 1:12, a los que recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces ya está quedando ya definitivo. Ok, continuamos. Fíjense bien. Estamos aquí haciendo que se necesita. 5. ¿Por qué? ¿Por quiénes son y por qué no? ¿Y por quiénes no son engendrados los hijos de Dios? Fíjense bien, ¿por quiénes son engendrados los hijos de Dios? Por Dios. ¿Verdad? Y eso lo podemos leer en el texto de aquí de abajo, que es Juan 1:13. Dice, son engendrados. Dice, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros no somos engendrados por voluntad humana, por lo que está diciendo ahí, dice, no, sino que somos engendrados por Dios. Fíjense bien, hermano. La palabra engendrar quiere decir nacer, quiere decir creer. Y hay un texto que nos da esa clave. Es bien importante, no sé si me pero bien, fíjense lo que dice aquí abajo Juan 5:1, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, nacido es creer. Nacido es, o sea, el que cree es nacido. El que cree es nacido, ¿verdad?
Y nacido quiere decir engendrado. Por eso el texto dice que somos engendrados por Dios. ¿Verdad? Otra vez. Nacido quiere decir engendrado. Y nacido quiere decir creer. Porque así lo dice Juan, 1 Juan 5:1. Aquí lo estoy viendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creer es nacido. Y nacido es engendrado. Y se comunica con este texto que aquí. Son engendrados por Dios. O sea, los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre. Esa es la importancia, hermano. O sea, para ser hijos de Dios tenemos que ser nacidos de Dios, ¿verdad? Y creyendo en Dios, en resumen, bautizados, ¿verdad? Ok. Entonces, sigue teniendo una duda allí. Hermano, voy a dejar bien más o menos explicado. Es más para una recapitulación de las 2 semanas anteriores, para que ya se nos quede, si es posible, ¿verdad? Ok, entonces aquí concluimos con este resumencito que quería dar, ¿verdad? Es muy importante, es lo que estamos viendo. Continuamos. Mira, según el Nuevo Testamento, un cristiano no nace por herencia familiar o cultura, sino que experimenta un nuevo nacimiento espiritual. Jesús lo explica de manera fundamental en su diálogo con Nicodemo. Ya lo vimos. O sea que nosotros somos nacidos espiritualmente. Ya cuando uno se bautiza, ya nace espiritualmente. Y puede nacer, y ahorita vamos a ver el resumen. Dice bien, nacer del agua y del espíritu. Vamos a ver qué quiere decir nacer del espíritu. ¿Quién se le sabe esa? ¿Qué quiere decir nacer del espíritu? ¿Y nacer del agua? Es el bautismo. Ahorita voy a explicar qué es nacer del espíritu. Fíjense cómo están ahí los pasos de Dios de salvación. ¿Quiénes saben los pasos de Dios de salvación? ¿Cuáles son? Oír, creer, arrepentirse. ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? Son 5. Oye, es importante. Y fíjense, creer es el segundo, ¿verdad? Creer es el segundo. Acuérdense que a veces cuando un texto te dice nomás, el que creyere y fue bautizado, la palabra creer es una sinécdoque. Te dicen el todo por una sola parte. Cuando te dice el que creyere, porque está diciendo, es una forma retórica del idioma, que quiere decir un pedacito por el todo. O sea, que dicen los 5, aquí hay muchos maestros, están entendiendo, están ligados, están todos los que son maestros partidos, ¿verdad? Entonces es una palabra que se llama, es una figura retórica que era así. Entonces, por eso nosotros, cuando somos bautizados, nacimos de nuevo. Resumen, nacimos de nuevo. Entonces, y nacimos espiritualmente. La historia de Nicodemo narra exactamente lo que significa Exacto. nacer de nuevo. ¿Sí? Y él que creía que entrar al vientre de la madre, ¿verdad? Quería, espérate, y no le estaba entendiendo a Jesús. A final de cuentas, Nicodemo, como dices, no obedeció el bautismo, se fue. No se bautiza. Pero ya se llevó, entonces, ese es el punto. Entonces, es lo que queremos ver ahorita, y es lo que está diciendo, lo vamos a ver aquí gráficamente. Y ahí está Nicodemo, ahí que se está moviendo. Fíjense bien. O sea que, ahí dice Juan 3:5, lo que está diciendo Juan. Dice, está Cristo la ciego, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, ahí está arriba, ¿están viendo? Aquí. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ves? Y aquí está Nicodemo. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús y Nicodemo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que estamos analizando. Miren, aquí nos puede explicar, ya te digo, el proceso del nuevo nacimiento. ¿Cómo nace un cristiano? A fin de cuentas nace después de ser bautizado. O sea, nacer del agua. El nuevo nacimiento como está, nacer del espíritu y nacer del agua. En resumen, nacer del agua es ser bautizado. Y nacer del espíritu es cumplir con ese sinécdoque de creer que lo cumplen los 5 pasos de salvación que dijo la hermana Rafaela. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Son dos puntos donde hay que cumplir para nacer de nuevo espiritualmente y ser añadido a la iglesia de Cristo.
¿Ves? Entonces, el resumen aquí está. Fíjate bien, ahorita lo voy a traer de diferente forma. Aquí está. La palabra de Dios, lo simiente incorruptible, se siembra en el corazón bíblico de la persona. Miren, la palabra es, la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Dice bien, ¿cuál es la semilla que se siembra en nuestro corazón? Nuestro corazón bíblico, estamos hablando. Que el corazón bíblico, ¿de qué consta? No nomás de las emociones, del intelecto, las emociones, la voluntad, ¿verdad? Entonces, es la semilla que se está sembrando. Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios, por eso no le pongo aquí. La palabra de Dios, o semilla, o simiente, incorruptible, se siembra en el corazón bíblico de la persona. ¿Qué es lo que produce? Produce fe, arrepentimiento y obediencia para obtener el perdón del pecado. Aquí en este punto de aquí está resumiendo los 5 pasos de salvación: fe, arrepentimiento, obediencia para obtener el perdón del pecado. Por eso somos bautizados, para obtener el perdón del pecado. Y luego sigue, si no cumples con eso, si no eres bautizado y cumples los pasos de salvación, fíjate bien, esto es muy importante, porque esto lo hace en la iglesia de Cristo se da. No nomás en las iglesias, no en las iglesias no espirituales. Vamos a participar de todas las bendiciones espirituales de Cristo, como dice Efesios 1:3. O sea, al ser bautizados y al ser añadidos, vamos a participar de todas las bendiciones espirituales que tenemos nosotros. ¿Cuáles son esas? La comunión, ahí está. La redención, aquí tenemos, este es otro tema, pero ya se será eso. Estos son. El perdón es una bendición espiritual. La redención, la salvación, la reconciliación, esperanza de la vida eterna y la justificación. Entonces, Efesios 1:3 nos está diciendo que todas las bendiciones espirituales están dentro de la iglesia de Cristo, no en otras iglesias. O sea, ahorita va a haber una bautista, va a haber una metodista, lo que sea, pero ahí no están las bendiciones espirituales, porque esas iglesias fueron fundadas por hombres. Es lo que vamos a ver más adelante con un análisis de todas las teologías de las iglesias escriturales. Entonces, así es como está el panorama del proceso del nuevo nacimiento. Por eso le tenemos aquí que solo dentro de la iglesia de Cristo se pueden participar de todas las bendiciones espirituales, como es la comunión, la oración, la salvación, la justificación, como decía el hermano Samuel Solís, decía la justificación, la salvación, se levantaba la adopción. Y esto es bien importante. Entonces, por eso estamos analizando el proceso del nuevo nacimiento que se sale al bautizarse al alma. Sí, tenemos que considerar que las personas oigan y entiendan. Porque cuando oyen el mensaje y lo entienden, ya están naciendo allí del Espíritu. Para nacer completamente, ahora hay que obedecer después de que han entendido. Porque a veces se da de que primero se bautizan y no han entendido por qué se bautizan. Pues es lo que ha ocurrido muchas veces. Por eso la insistencia mía es que cuando alguien pase, pues vamos a investigar a ver si has oído, entendido, creído, arrepentido, confesar y luego ahora sí bautizar. De otra forma, primero pues van a hacer se va a notar nada más, pero no ha nacido de las dos cosas. Bueno, y después se van. Sí. No ha nacido del Espíritu, no ha nacido los 5 puntos por el agua, habiendo entendido todo lo demás. Sí, pues por eso yo aquí he estado como 2 años, ¿verdad? Cuando estuve dando de todos analizando qué es la confesión, qué es el arrepentimiento, ya les dije, ya están en YouTube, está documentado, para que entendiera, por ejemplo, en este caso Octavio, para que se bautizara, se tardó él en entender todo eso, y ahora, no necesariamente debe de entender todo, ¿verdad? Porque eso se va a ir aprendiendo, y yo no lo sé ni nada, ni mi hermano Antonio, vamos estudiando, ¿verdad? Analizando, pero sí tener en cuenta todo eso. Y es mejor que más, si se tardan, pero ya cuando toman esa decisión de bautizarse, ya no va a haber regreso, no va a haber vuelta atrás, porque el arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que ya no vas a volver para atrás. ¿Ves? ¿Cuándo se bautizan, como dice el hermano?
y nomás por emoción, porque un periodista era muy bonito que lo invitamos a Estados Unidos y creen que ya se emocionaron, pero a la semana ya no vienen, o el mes. Por eso es importante, como dice el hermano, que entiendan. Sí, digo esto, ¿verdad? Porque ha ocurrido que a veces hay divergencias en los pensamientos o opiniones, no basándonos en la palabra. Dice, bueno, si él quiere bautizarse, pues, ¿a ti qué te interesa? No, pues es que me interesa que haya entendido todo el mensaje, porque no lo vemos después a cierta persona. Ahí hay un punto muy importante, dice lo que está diciendo el hermano. A los que son recién bautizados, hay que darles seguimiento. A veces se bautizan y nadie se interesa, nomás cuando se bautizó lo felicitan. Pero dale un estudio, dale un tratadito, o explícale lo que tenga dudas, que se interese, que le pregunte, por ejemplo, tal, a ver qué duda tienes. Y mira, aquí te doy este folleto, te doy este librito, al librado, así los que quieran aprender, ¿verdad? Pero también es culpa de los que ya somos miembros, porque no le damos seguimiento. No hay unos cursos especiales para los recién convertidos, es importante, ¿verdad? Y bueno, es que para los recién bautizados también debe dar seguimiento con estudios. Darle seguimiento con estudios a los recién bautizados. Exacto, hermano. Es importante. Incluso, por ejemplo, si hubiera dos recién bautizados o tres hermanos recién bautizados, y estamos poniendo de acuerdo a los hermanos para darle seguimiento y darle estudios a ellos. Exactamente. Recién bautizados. Exacto. Porque es diferente los recién bautizados a los que ya tienen más experiencia, ¿verdad? El recién bautizado tiene que ver los orígenes de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es similar a lo que puede estar dando Javier. Ahí Javier, por ejemplo, él se lleva o a veces hubo. Entonces ellos deben de tener qué información le van a dar a un recién bautizado, ¿verdad? Es muy importante, hermano. Ok, entonces continuamos. A ver. Ahorita lo que comentabas, decías que se tarde un ratito, Pero no tanto. acuérdense que esto también es muy ventaja y tuvimos unas clases hace meses con los métodos de la vida y accidentes y bagaje que salen. Entonces, eso de esperar que los niños están bien, pero ¿qué tanto están bien? Para Dios, acuérdense que para Dios un día es como 1000 años. Pero hay que tener, ayudar a los que todavía no se han convertido a que comprendan que realmente en esta vida no es nada, se puede seguir sin esperar. De hecho, uno sigue aprendiendo, aunque ya tengas 40, 60 años, sigues aprendiendo, investigando. Y sí, o sea que ya después de muerte lo que vamos a ver, lo que dijo Abraham, lo que dijo en el paraíso también, el padre Abraham, y lo que dice Pablo, que ya después de muerto no hay otra oportunidad de salvación. Tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero tampoco esperar tanto tiempo. O sea, es una cosa medible, pero tiene razón también el hermano Tom, de que sí, es importante que oigan lo más que puedan. No, sino nosotros investigar, a ver qué se quiere bautizar, qué le voy a dar para que entienda mejor. ¿Ves? O sea, que yo procuro, por ejemplo, los que no se han bautizado, ¿qué requieres? ¿Ves? Para que él vaya aprendiendo y ya tome su propia decisión, ¿verdad? Ok, está muy bien, todos tienen razón. Muy bien, entonces continuamos y los pasos pues ya los digo, ¿verdad? Para nuestra lección. Entonces, miren, fíjense bien aquí abajo, que es lo que quiero que se les quede de memoria. Esto que está aquí abajo, aquí dice, la semilla es la palabra de Dios, pero nacer del agua se logra por medio del bautismo, y nacer del Espíritu se logra cuando creemos y luego nos arrepentimos. En pocas palabras, es todo cumplido el plan de Dios de salvación, que es un nacimiento que, aunque digan nomás creer, pero pues es todo. Entonces, esos dos puntos, nacer del agua, y nacer del Espíritu y nacer del agua. ¿Sí? Y se cumple como dice el nombre también, nacer del agua, y creer todo. ¿No? Muy bien. Entonces, sí, estamos entendidos. Continuamos. Otra explicación gráfica, pues que yo soy visual. Yo no lo entiendo así como el licenciado. Entonces no entiendo los bloques. ¿Ves? Entonces, fíjate. Ese ya lo vimos. No, Ya lo vimos ese. Miren, ahorita acaba de decir David una cosa intrínseca, que las cosas
que importan a la hora de la muerte. Fíjate bien, las cosas que importan a la hora de la muerte. Número uno, no cuando nació usted físicamente. No, que era cumpleaños, no, hombre, eso no. Cuando naciste espiritualmente es cuando le importan a Dios en la hora de la muerte. Si te bautizaste, ahí es donde entra lo que dice David. Te bautizaste, viviste tantos años, pocos o muchos, lo que sea, pero lo que importa a la hora de la muerte, a Dios es cuando naciste tú espiritualmente, si fuiste bautizado y vienes hasta la muerte, eso es lo que va a importar cuando ya estamos en las últimas, ya muriendo. Entonces, las cosas que importan a la hora de la muerte no es cuando nacimos físicamente, pero sí cuando nacimos espiritualmente, cuando nacimos del agua y del espíritu, cuando fuimos bautizados. Entonces, ese es el punto, hermano. Fíjese, aquí en estos tres textos, hermano, fíjese bien, tres textos. Con tres textos se hace todo el análisis. Así ya se uno hoy, como decía, Lucas 8:11. Para empezar, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Así lo dice Lucas. Para uno lo tenemos. No, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír, ¿verdad? Y Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no bebe de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, hermano. El reino de Dios aquí somos nosotros, los miembros somos la iglesia. Entonces, esa es una parte que debemos aprender de memoria. Entonces, ese es el punto. Fíjese bien, aquí estamos analizando cómo se nace del agua y del Espíritu en forma gráfica. Aquí tenemos a la persona. Esta es la persona. Para que entiendan, y este estado de estudio de cultura, lo tenemos que ya tuvimos aquí, y quiere decir corazón bíblico, que está compuesto por cuatro partes. Es el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. Ya tiene su soporte bíblico, cada uno de estos grupos, en ese estudio que ya está en YouTube. Entonces, no es nuestro corazón físico, es nuestro corazón bíblico. O sea, la palabra de Dios es la semilla plantada, aquí está, que es el Evangelio de Cristo. Palabra de Dios, el Evangelio de Cristo es la semilla plantada. Aquí ven esta semilla, ella entra al corazón bíblico de la persona. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza que damos aquí, de la edificación que damos y de lo que enseñemos a una persona que no ha sido bautizada. Entonces, entra al corazón bíblico y ahí es donde nace, donde se hace el nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento, fíjense bien. Por eso, nacer del Espíritu se logra por la fe que salva, que viene por haber oído, lo revelado por la palabra del Dios Evangelio, creyendo en él, para no arrepentirnos y confesar a Cristo y luego ser bautizados. En pocas palabras, nacer del Espíritu es los pasos de Dios de salvación. Estos que están aquí, el uno, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Eso es nacer del Espíritu. El texto dice lo que les dije ahorita. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creer que nada de 1 Juan 5:1. Y ahí es donde tenemos que ver que el nacido de Dios es el engendrado. ¿Ves? Y es creer. Y aquí está la palabra creer, que viene siendo todos estos puntos, que este significa una parte por el todo, ¿se entiende? ¿Verdad, David? ¿Todos lo entiendes? Entonces, creer es ser engendrado. Por eso, nacer del Espíritu, ya no resumen, dice bien, nacer del Espíritu es cumplir los 5 pasos de salvación, que aunque aquí nomás dice creer, ¿verdad? Pero este engendrado es la significa que cubre todo hasta ser bautizado. Entonces, ese es el punto. Ahora, nacer del agua, pues se logra por medio del bautismo. Fácil. Entonces, ese es el punto. Sí, voy a empezar. A ver. Hay un texto que creo que va a lo que está explicando, hermano. En Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Morir es el bautizar, morir a la fe. Sí, sí, acuérdate que ya el bautismo ya estamos en la era cristiana. Ok, muy bien, muy bueno. Entonces, es así como una semilla plantada, que es la palabra de Dios, se siembra en el corazón bíblico del hombre para un nuevo nacimiento. ¿Y para qué? Para poder entrar al reino, o en la iglesia, o ser hermano de nosotros, que ya estamos full de la familia espiritual de Cristo. Entonces, es así, creo que sí está más o menos explicado. Si no va a quedar grabado en YouTube, lo vamos a subir editado con todas las gráficas y continuamos. ¿Cuánto me falta? Un cuarto. Bueno, bien. Ahora sí vamos a cambiar de análisis. Fíjate bien, el término cristiano en la profecía de Isaías. Muchos creen que el término cristiano es lo que le daba León. Hay un cristiano para que lo maten, se le pongan los leones. O aquí decimos, no, pues un cristiano lo atropelló un carro. Se murió un No cristiano. usamos el término cristiano respectivamente, pero tengan cuidado, porque el término cristiano fue un nombre dado por Dios. Desde 700 años de que naciera Cristo, el profeta Isaías hizo esa profecía. En Isaías 62, del 1 al 2, eso ya estaba dicho. ¿Y cuándo se dijo que le llamaban cristianos, hermano? Cuando estaba Pablo y Bernabé en Siria, como a 200 kilómetros de Jerusalén, estaban ellos predicando. Pablo y Bernabé, por enseñanza, no se cuenta que están viendo aquí, no se había predicado, pero Pablo y Bernabé estaban enseñando a los gentiles que había en Antioquía. Antioquía era una ciudad en Siria, como a 200 kilómetros al norte, y ahí había mucho griego, y eran gentiles, y la iglesia era la primera iglesia gentil, quiere decir no los judíos, porque en Jerusalén allá estaba todo, allá estaban los hijos, allá los apóstoles, pero acá, Pablo era el dueño, Pablo y su amigo Bernabé, eran los dos, ¿ves? Entonces, y estaban dándole lujo a los hermanos, así como estamos aquí, enseñándoles a él, apréndanse este texto, apréndanse esto, porque somos cristianos y todo. Pues, antes de que estuvieran en Antioquía, eso fue como en el año 42, 43, por ahí. A Cristo lo crucificaron en el 33, ¿ves? Y hubo muchos seguidores, y se les llamaba discípulos, todavía no se les llamaba cristianos. Si ustedes analizan el 33, 34, 35, cuando matan a 2 años después mataron a la pedraron a Esteban, eran discípulos todavía, se llamaban discípulos, no se llamaban cristianos. Dios los pegó hasta que estuviera su apóstol, que él dijo, el apóstol de los gentiles en Antioquía, predicando con todos los fechas del evangelio a todos los gentiles, para ya darle su nombre nuevo, ya cambiarles. Ahora sí, ya no van a ser discípulos, van a ser, somos discípulos, pero ahora tu nombre va a ser cristiano. Y ahí nace el nombre cristiano, vamos a analizar. Fíjate bien, el nombre cristiano no es simplemente una palabra casual, sino que tiene raíces profundas en la profecía del Antiguo Testamento. Isaías profetizó específicamente sobre este nombre que sería dado por Dios. Ahí está el texto, del libro de Isaías. Isaías 62, entonces serán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará, la boca del Señor nombrará. Esa es la profecía 700 años antes de Cristo. Este es el fundamento. Dios mismo prometió que daría un nombre nuevo a su pueblo. Ese nombre es cristiano, simplemente cristiano sin apellido. No somos cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos católicos. Aquí somos simplemente cristianos. No somos católicos ni protestantes ni tampoco judíos, sino simplemente cristianos. Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, continuamos. A ver si aparece la gráfica. Sí. Ahí está. Bien. Fíjense. Aquí
aquí está el cielo, yo lo represento así, como que algo que proviene del cielo. Quiere decir que Dios fue el que dio ese nombre. Y aquí está Isaías, 700 años antes de Cristo, y este es el capítulo 62, versículo 1 y 2, que ya lo leímos. Mira, esta es la profecía. Muchos se sorprenden al saber que el mundo cristiano fue dado a los creyentes por revelación de Dios. No es cristiano que es un término despectivo, que no, así lo llamamos, porque eran descendientes de Cristo, como los que creen en el orden de Navidad, los que eres de Cristo cristiano, ¿no? Pero un nombre dado por Dios, ahorita vamos a ver, no le van a entender si lo leen en español, tenemos que leerlo en griego. Mira, fíjense bien, por eso nadie lo explica, porque no se leen así, en el análisis, fíjense bien, mira, Hechos 11:26 dice que Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año en Antioquía con la iglesia y enseñaron mucho a mucha gente. Ellos estaban enseñando antes de partir con sus viajes evangelísticos, el evangelio. Dice, y a los discípulos, enseñaban a mucha gente y a los discípulos, porque todavía no se llamaban cristianos. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Ahora, fíjense bien, varones, para que no recuerden, esta palabra que le llamó, se le llamó, si ustedes lo van a leer, quiere decir que le manizo. Esta palabra que la encontró en que le manizo. Se le llamó, si te vas al griego, este es el griego original del Nuevo Testamento, se ha traducido de la palabra que le manizo, se le llamó. Si este es el significado, quiere decir dar un mandamiento divino o admonición. También quiere decir enseñar desde el cielo. También quiere decir recibir un nombre o título o ser llamado. ¿Viste cómo está con el análisis? Si lo leen en español, el texto 11 dice, sí, se le llamó cristiano. ¿Por qué? Entonces, para eso tenemos que ver la frase, se le llamó, que quiere decir que lo hizo, y quiere decir un mandamiento divino o admonición, enseñar desde el cielo. Entonces, por eso dice el texto, Jehová pondrá nombre nuevo. Número 2, ahora hay muchos que se consideran cristianos y miembros de la familia de Dios que no lo son. Han sido engañados por falsos maestros que propagan ideas denominacionales. Muchos confunden el ser cristiano con el ser religioso. Cuando se les hace la pregunta religiosamente, ¿qué son? Responden, yo soy bautista, cristiano metodista, cristiano luterano, cristiano pentecostal, cristiano católico, no cristiano. En el primer siglo no existía eso, no. Eso empezó después de la Reforma, 15 siglos después. Ahorita dice, yo soy evangélico. Evangélico nació después de 1500, cuando Martín Lutero se puso en contra del Papa por las indulgencias. Y entonces él le dijo, yo no restavo indulgencias al Vaticano. Entonces, ahí empezó la reforma, que la vamos a ver en una hojita que traigo ahí, pero ya no hubo tiempo, la otra semana se las entregamos todo el resto. Entonces, nosotros no tenemos por qué llamarnos cristianos con apellidos, por las palabras. ¿Ves? Ahora, continuamos, fíjate, ya va. Dice, los cristianos en el tiempo del primer siglo no eran miembros de diferentes denominaciones. No existía eso, que la bautista, dice, por no existir ellos en ese tiempo, ni por largos siglos después, hasta el siglo XV, la iglesia del Señor no es compuesta de iglesias de origen humano. Todas las demás iglesias las establecieron los humanos, Martín Lutero y Calvino y otros de muchos. Entonces, dice, ese es el punto con el que quiero llegar con ustedes ya para terminar. Y aquí está todo, mira, este es el amparo. Dice, el amparo bíblico. Dice, oh hermanos, fíjense, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Un bautista dice que se bautizan de grandes, un metodista de chicos, otro que los mormones que se bautizan por los maestros. O sea que no se ponen de acuerdo. ¿Y qué nos está diciendo Jesús aquí? Aquí dice, yo no estoy diciendo
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está, ¿para dónde nos hacemos? ¿Nuestra casa está unido Cristo? Porque uno dice, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cephas, que soy del hermano aquel, que no. Digo, ¿a poco Cristo está dividido? Cristo no está dividido. Entonces, ese es el punto. Y aparte, hermano, con este texto, ahora en Efesios 4:4, deben tener ustedes en mente todo esto para contestarles a un nacional. Con esto lo caracteriza, mira, Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El bautismo de nosotros es el bautismo del apóstol Pablo. Efesios 4:5, ahí está, y lo dice, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, estos son los textos que nos dan el amparo a que nosotros somos la iglesia de Cristo y que no debe haber denominación. Denominación quiere decir dividir pedacitos. Ahí está diciendo, 1 Corintios 1:10, que habléis todos de la misma cosa. Entonces, ya con esto, hermano, ya quedamos más o menos entendidos. Y esto ya para terminar, lo que debemos interesarnos a nosotros y a todo el mundo es que podamos decir, soy cristiano. A los discípulos ya no se les llamó cristianos evangélicos, o cristianos bautistas, o cristianos católicos, sino cristianos. Ya lo vimos en Hechos 11:26. Miren, después pasaron como 15 siglos antes que alguien se llamara evangélico o protestante. El nombre cristiano debemos llevarlo como si fuera una medalla de honor y no andar usando nombres que indiquen libertad a añadas sectarias en vez de a Cristo. Pues así quedamos, que aquí les vamos, que ya me parece. Bueno, hermano, pues después le seguimos, si Dios quiere, y Dios lo bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén.